Pues vamos a ir hablando de diferentes asuntos. Hoy nos toca hablar de energía nuclear, de ataques y de amenazas nucleares por unas cosas y por otras. Esa última hora que veíamos y es esa acusación del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania de que habría podido poner en peligro una planta nuclear en Kursk con esos ataques que está llevando a cabo en los últimos días. Os quiero preguntar si hoy, con esa acusación de Putin sobre Ucrania, se abre un nuevo episodio o si, como comentábamos en los últimos días, la situación entre Ucrania y Rusia no va a terminar de desbocarse, va a seguir, entre comillas, estabilizada. Parece que cada vez se añade más tensión. Eduardo. Efectivamente, cada vez hay más tensión. Y no solamente hay más tensión, sino que estamos viendo cómo Ucrania está siguiendo la estrategia del ventilador. Y la estrategia del ventilador porque en el fondo hay un dato que es demoledor y es el hecho de la implicación de los servicios secretos de Ucrania en la destrucción del gasoducto Nord Stream. Alemania está bastante tensa, por decirlo de una manera diplomática, con toda esta situación. No entiende por qué hay que ayudar a Ucrania si Ucrania destruye y consigue un invierno inolvidable para los alemanes con aquella acción. Y, lógicamente, pues esto ha derivado en una escalada del conflicto. Una escalada del conflicto que ya afecta a escenarios extraordinariamente peligrosos, como puedan ser centrales nucleares, etc. Hasta ahora esto se ha mantenido al margen de los objetivos militares, pero basta recordar Chernobyl para entender a dónde nos puede llevar toda esta situación. Yo creo que es una frivolidad extender la escalada a este tipo de escenarios. De hecho, pues, Rusia ya ha dado un paso al frente y ha dicho vengan a ver lo que está pasando, ¿no? Ya sé que no nos quieren ni en pintura, pero alguien tiene que constatar de que realmente los objetivos están variando cuantitativa y cualitativamente. Respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, pues solamente señalar que lógicamente Zelensky también necesita estar en la conversación, en los medios, ante todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y lógicamente pues sigue con sus golpes de mano. Golpes de mano que puede que le lleven a unas pérdidas inaceptables en un futuro. Recordemos que los medios militares, sobre todo los medios humanos ucranianos, son limitados. Y ponerlos en juego en una ofensiva que no tiene un objetivo militar claro más que la de ocupar unas tierras que te permitan negociar en un futuro, pues la verdad es que no se entiende muy bien. Rusia ha planteado esta guerra como una guerra no de avance, sino de desgaste. No es tan importante ocupar el terreno como el daño que puedas hacer al enemigo, y en este sentido pues las circunstancias van a su favor en las últimas semanas, ¿no? A pesar de todo el ruido mediático que estamos escuchando. Yo creo que esto es importante tenerlo muy presente. A mí me preocupa que un presidente como Zelensky, que debería haber ya pasado por las urnas y que la situación de guerra le está manteniendo en esa posición, pues incremente el conflicto de tal manera que impida dejar ajeno a nadie al mismo, ¿no? Y la verdad es que así es como pinta el escenario. Eduardo, hablabas de esa situación de cierta tensión entre Alemania y Ucrania por ese accidente del Nord Stream 2. ¿Por qué Alemania aprueba en estos últimos días un nuevo paquete de ayudas a Ucrania, entonces? ¿Contesto yo? Sí. Bien, pues básicamente pues, porque sigue teniendo un canciller socialdemócrata, Scholz, ¿vale? En donde le resulta extraordinariamente complicado dar un paso atrás. Y esas medidas de ayuda tampoco son lo que hubiera deseado Zelensky encontrarse por parte de Alemania, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que a Zelensky le van quedando menos apoyos incondicionales en Occidente, aparte de Estados Unidos y de algún otro país del este, como puede ser Polonia, que básicamente es el gran aliado de Estados Unidos en la zona, pero el escepticismo está recorriendo las cancillerías europeas, ¿eh?
Es decir, una guerra se hace para ganarla o para ganar con ella, y ninguna de las dos cosas se están dando. Luis, ¿tú consideras que esta escalada entre Rusia y Ucrania es una escalada verbal, es una escalada de discurso, de mensaje, o es una escalada real? Pues en parte sí y en parte no. Siempre hay manifestaciones públicas de los líderes que van un poco dirigidas a la galería, a lo que es la opinión pública, a lo que es el frente de batalla y a lo que puede ser esa parte visible de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero luego hay otra que es la que se desarrolla de puertas para adentro, y ahí sí que es verdad que hay acciones que van dirigidas precisamente a una escalada, porque bueno, tampoco es descartable que venga obligado por las circunstancias, y porque bueno, hay momentos en los que el enemigo o el contrario toma una acción o una decisión determinada, y eso provoca que nosotros nos veamos abocados a tener que tomar la siguiente, ¿no? Precisamente un poco para mantener el prestigio, la altura que esperamos tener en ciertas batallas, por decirlo de alguna manera. Y eso es un poco lo que, como yo enmarco este tipo de declaraciones. Por una parte, yo creo que Zelensky, que como ha dicho bien Eduardo, tenía que haber pasado por las urnas hace ya casi medio año, pero que la situación de guerra lo imposibilita. Aún así, eso hace que el liderazgo del presidente bueno, pues esté un poco debilitado, y de cara a una posible negociación, pues habría que ver la legitimidad con la que el presidente Zelensky se podría presentar, incluso a la hora de aceptar ciertas prerrogativas que le puedan imponer, como la cesión de territorios, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la vertiente interna, cómo en el país se va a poder diferir eso de llegarse a producir. Pero también, como decía, Zelensky hay veces que parece que actúa un poco a la desesperada, ¿no? Y esto pues se traslada a una falta de planificación, una falta de previsión, de altura de miras, porque bueno, es verdad que lo decíamos en otras ocasiones, esta incursión en territorios rusos podemos interpretarla como una estrategia para debilitar ese argumento ruso de quererse quedar con los territorios ocupados, porque por esa misma regla de tres, Rusia tendría que ceder estos territorios de su soberanía que serían ocupados a día de hoy por Ucrania, ¿no? Pero las fuerzas ucranianas son las que son. Rusia es un país de 300 millones de habitantes, Ucrania tenía más o menos un poquito menos de la población de España antes de la guerra. El éxodo de personas, la destrucción, las bajas que han caído en el frente, y las personas, bueno, pues que no habiendo caído han sufrido daños físicos importantes como para quedar imposibilitados de volver al ejército, ¿no? Por tanto, las fuerzas humanas, en un contexto en el que la OTAN decide no intervenir desde el punto de vista humano, con tropas, con soldados, bueno, pues son muy limitadas, y esto nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de saber racionalizar muy bien, de optimizar este tipo de recursos. Y además, después de lo que vamos sabiendo acerca de lo que sucedió con el Nord Stream, las fisuras dentro de la coalición occidental, dentro de la coalición que engloba tanto Estados Unidos como la Unión Europea, bueno, pues van desfigurándose, ¿no? Ese apoyo férreo que teníamos al principio de la guerra, fruto de la consideración de que era Rusia quien había violado el derecho internacional, a día de hoy van debilitándose, bien por cuestiones electorales, como ha podido pasar en Polonia, donde el gobierno conservador de Morawiecki se ha visto sucedido por uno que tampoco es que sea de la tendencia radicalmente contraria, pero sí a una coalición que es un poco más pragmática en ciertos sentidos, aunque Polonia siempre va a estar del lado de Ucrania, ¿no? Por no hablar ya tampoco de esa eventualidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, y esto también puede abrir fisuras. Pero sobre todo esas noticias del Nord Stream, bueno, pues a alguien que está recibiendo ayuda, que encima ataque los intereses, o que por dicho a la ligera le muerda la mano que le da de comer, pues está por lo menos feo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a día de hoy tenemos un presidente en Ucrania que sigue intentando hacer frente al embate ruso, a esa
ofensiva que está estancada y que, bueno, pues en función del día vemos que Rusia pues avanza pero luego retrocede ante Ucrania. No hay un cambio radical de las fronteras en el frente de batalla tal y como lo tenemos, y esto hace que, bueno, pues según el día tengamos declaraciones más de carácter mediático, que son básicamente dirigidas a la opinión pública, a reforzar la posición mediática de cada uno de los dos bandos, y luego tengamos acciones como la que estamos teniendo en Kursk, bueno, pues que van más dirigidas a incrementar la tensión y a elevar un poco toda esa escalada que llevamos viviendo desde hace 2 años y medio. Yo creo que es un nuevo capítulo que recoge esas dos vertientes, tanto la mediática, pero también la bélica, que hace aumentar obviamente la tensión. Adrián. Sí. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, vamos a ver, si queremos sintetizarlo de alguna forma, yo diría que estamos ante otro paso en la escalada, ¿no? Si vemos los movimientos de los últimos días, vemos que se ha producido a la vez esta extraña incursión de Ucrania en Kursk, y a la vez en el Donbass una aceleración del avance ruso que es paralelo a un derrumbe progresivo del ejército ucraniano, tal forma que Rusia ya se está acercando a algo que aparentemente quedaba muy lejos en el tiempo, que se está acercando a Pokrovsk, que es un nudo clave para ya, digamos, acceder al control del resto del Donbass. Claro, lo que está sucediendo en Kursk, esta incursión de Ucrania, tiene muy poco sentido, desde luego, desde el punto de vista de la estrategia militar. Supone, digamos, seguir que Ucrania, digamos, de alguna forma apoye lo que era la estrategia, o se ponga al servicio de lo que era la estrategia rusa de extensión del frente, que es lo que les interesa a los rusos, porque tienen un ejército cada vez más fuerte frente a un ejército cada vez más débil como es el ucraniano, con recursos muy justos, y la extensión del frente, en principio, es lo que estaba buscando fundamentalmente Rusia. Claro, lo que ha hecho Ucrania desde el punto de vista militar tenía sentido si en una operación relámpago hubieran conseguido, como se decía, quizás hacerse con la central nuclear de Kursk, algo por el estilo, pero si no, va a ser un desastre estratégico clarísimo para Ucrania, un desastre del que ya están hablando fuerzas de la OTAN, cada vez más medios occidentales, porque ha hecho una apuesta impresionante de recursos que tenía muy justos Ucrania en cuanto a personas, en cuanto a armamento, que están ya siendo sistemáticamente destruidos. Es un final del que difícilmente pueden escapar una vez que se asienta el cerco que sobre ellos está estableciendo el ejército ruso. De cualquier forma, aparentemente esto está siendo un desastre militar para Ucrania, donde va a perder muchos miles de hombres y una gran cantidad de armamento, y además está dejando debilitado las defensas del Donbass, que están siendo barridas cada vez más rápidamente por Rusia. Pero bueno, ese es el punto de vista militar, porque claro, cuando no Ucrania, sino la OTAN, porque es la OTAN la que toma estas decisiones, toma una decisión de este tipo, no deberíamos pensar que son tan tontos como parecen, porque en el fondo esto sí es también una escalada. Es una escalada porque ya es la OTAN, en definitiva, la que ha entrado en territorio ruso, y eso en sí misma es otro tabú que se rompe. Y esto es un paso más dentro de esa estrategia que sectores lamentablemente muy importantes de Occidente están defendiendo, de ir cada vez dando pasos adelante hacia un enfrentamiento directo con Rusia, que parece que es digamos, la única salida que ellos ven frente a lo que ven como un gran desastre estratégico, para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, que se sienten amenazadas por el auge de los países emergentes, que ellos ven que les está dejando sin el control del mundo, y un auge también de los países emergentes y de Rusia en particular en Europa, que ellos piensan que también les va a dejar sin el control de Europa y Estados Unidos. Están relacionando esto muy directamente con una victoria de Rusia en Ucrania, que para ellos es
inaceptable. En ese contexto hay que situar también esos ataques contra centrales nucleares. Claro, lo habéis mencionado vosotros, pero los ataques contra la central nuclear de Zaporilla no son nuevos, se vienen produciendo desde hace un año, lamentablemente ante una pasividad asombrosa de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que se atreve a hacer informes diciendo que la central ha sido atacada. Y sin decir, señores, Ucrania está atacando una central que está en territorio ruso, controlada por los rusos y defendida por los rusos, ¿no? Entonces, esa pasividad es la que luego permite que esos ataques continúen, que ahora Ucrania, al parecer, se haya planteado lo mismo, haya intentado hacer lo mismo con la central de Kursk. Y claro, todo esto Ucrania evidentemente no lo hace sin consentimiento de la OTAN, como tampoco lo hizo, por ejemplo, sin consentimiento de la OTAN, esos ataques contra los radares de defensa antinuclear de Rusia. Fueron 3 ataques, cada uno de ellos creo que en total con 8 días de diferencia, que solo se explican en el contexto de alguien que quiere provocar a Rusia, digamos, efectivamente a una respuesta nuclear. Porque todo el mundo sabe, y por supuesto los atacantes sabían, que en la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países nucleares, atacar sus defensas antinucleares es provocar, es causa de una defensa con armas nucleares, ¿no? Bueno, Rusia hasta ahora no ha respondido hasta esas provocaciones, ha intentado de alguna forma torearlas sabiendo que está ganando la guerra y que no le interesa, pero esto también genera el efecto indirecto de que esas provocaciones vayan a más. Sabíamos que estamos en meses decisivos, sabíamos que por un lado, como consecuencia del avance ruso, por otro lado, por el miedo a una posible victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, estos meses son decisivos desde el punto de vista de esa urgencia que siente ese sector de la élite occidental por hacer estallar el conflicto durante estos meses antes de que sea demasiado tarde. Entonces, vamos a ver cómo se mueven las fichas, pero desde luego ya sabíamos que íbamos a estar en meses decisivos, ahora ya estamos probablemente en semanas decisivas.